Hola a todos. Soy MR. Skeleton. Bueno, hoy tenemos 10 historias y 10 historias de miedo, de esas que son de verdad, que pasaron en las montañas Apalaches. Pero antes de empezar, por favor, si les gusta el vídeo denle un me gusta y suscríbanse al canal, sí, eso ayuda un montón, de verdad. Y si después cambian de opinión, no pasa nada, pueden quitarlo, ¿saben? Y otra cosa, si tienen alguna idea para el próximo vídeo, algo que les gustaría que contara, pues déjenlo en los comentarios, ahí abajo. Así que empezamos. La primera historia una tormenta de nieve, punto de la nada. Yo iba manejando tranquilamente por esa carretera vieja de montaña, ya sabes, como unos 8 kilómetros después del último pueblo. Y de repente empezó. Era de esas tormentas que aparecen así sin avisar, como por arte de magia. Y créeme, no quieres que te agarre una de esas, y menos aquí en los Apalaches. Las carreteras en estas montañas de verdad, en un parpadeo, pueden pasar de ser transitables a peligrosísimas. Un momento estás bien, y al otro, iba camino a una cabaña vieja que mi tío me había dejado, después de que falleció. Él nació y creció por aquí, en estas tierras. Y siempre hablaba de cómo la tierra en estas montañas tenía como un tirón, una especie de atracción, ¿sabes? Para la gente. No había ido a la cabaña en años, ni a estas montañas desde que era un niño. Pero ahora, con mi tío ya ausente, pues pensé que era el momento de hacer el viaje. Sabía que la cabaña no estaba muy lejos. Era como 1 hora en coche desde el pueblo más cercano, bien metida en el bosque, lejos de cualquier vecino. Completamente sola. Y bueno, al doblar una curva en la carretera, vi algún destello delante. Me llamó la atención. Por un momento creí que eran luces. Pero no eran luces. La nieve había atrapado el brillo de mis faros, y el suelo brillaba de una forma extraña, no tenía sentido. Parecía que había algo enterrado bajo la nieve, justo a un lado de la carretera. Esforcé la vista, intentando entender qué era, pero lo que fuera no estaba claro. Bajé la velocidad, un poco inseguro. Pero luego, sabes, me dije a mí mismo, no es nada. Es solo un truco de la tormenta jugando con tu mente. La nieve tiene esa maña de hacerte ver cosas. Así que seguí manejando, intentando ignorar esa inquietud que sentía en el estómago, diciéndome que solo estaba cansado del largo viaje. Cuando por fin llegué a la cabaña sentí un alivio raro. El edificio, pequeño, de un solo piso, con el techo un poco caído, parecía sacado de una foto antigua. Encantador, pero muy gastado por el tiempo. El porche, bueno, había visto días mejores, y la madera, claramente, había sido golpeada por años de clima. Pero en medio de la tormenta se sentía como un santuario. El viento chillaba entre los árboles alrededor, pero ahí frente a la cabaña me sentía seguro. Agarré mi mochila del camión y avancé a duras penas por la nieve hasta la puerta principal. El crujido de mis botas era el único sonido en el silencio pesado. Y el aire frío, me golpeó como una bofetada al abrir la puerta. Dentro, todo estaba oscuro, excepto por la pálida luz de la luna que se filtraba por las persianas rotas. El lugar olía a viejo, a humedad, como a algo olvidado. El aire se sentía espeso, como si hubiera estado estancado por demasiado tiempo. Fui directamente a la vieja estufa de leña y encendí un fuego. El olor a leña quemándose era muy reconfortante, y pronto el calor de las llamas empezó a ahuyentar el frío. El crepitar del fuego me ayudó a calmar los nervios. Y pensé, quizás esta noche no sea tan mala. Seríamos solo yo, la tormenta, y una noche tranquila en una cabaña que, bueno, había visto días mejores. Pero incluso mientras me acomodaba, había algo raro. No era solo la tormenta de afuera, era la cabaña misma. Las paredes crujían, como si se estuvieran estirando y quejándose bajo el peso del tiempo. El viento de afuera sacudía las ventanas. Y las sombras se movían en las esquinas. No de una forma natural. No podía precisar qué era, pero me daba una comezón en la nuca, esa sensación. La tormenta afuera parecía intensificarse, el viento aullaba como un animal. Intenté concentrarme en el fuego, pero mi mente volvía una y otra vez a la forma en que la cabaña parecía moverse, ¿sabes? Como si estuviera viva, gimiendo y crujiendo, como si estuviera respirando. Las sombras en la esquina parecían moverse, pero me dije a mí mismo, es solo el viento, solo la madera vieja asentándose.
Estaba casi quedándome dormido cuando lo oí. Un ruido. Me congelé. Completamente. Venía de las habitaciones de atrás de la cabaña, del fondo de la casa. El sonido era débil pero distintivo, pasos lentos, deliberados. Mi corazón empezó a acelerarse. Me esforcé por escuchar, pero el ruido era tan suave como si estuviera tratando de ser silencioso, tratando de esconderse. Estaba solo, ¿verdad? Eso creía. Me levanté lentamente con el estómago revuelto. Agarrando lo primero que encontré, un pesado atizador de hierro, me dirigí hacia las habitaciones de atrás. El pasillo estaba oscuro, las sombras se estiraban a lo largo de las paredes como dedos oscuros. Mientras avanzaba hacia el ruido, mis propios pasos se sentían demasiado fuertes, resonando en los suelos de madera de una manera que hacía que toda la casa pareciera aún más silenciosa, aún más opresiva. Esa habitación de atrás siempre me inquietó cuando era más joven. Era la única que evitaba de niño, sin importar cuántas veces mi tío me dijera que no había nada que temer. Él siempre había dicho que la cabaña fue construida en una tierra que había estado ahí mucho antes de que nadie llegara. Un lugar donde algo viejo, algo amargo había vivido una vez, y tal vez todavía lo hacía. Sonaba a historia, a cuento de esos que los padres les dicen a sus hijos para asustarlos. Pero ahora no estaba tan seguro. Me paré frente a la puerta con la mano en el pomo. El sonido se detuvo. Todo quedó en silencio. Demasiado silencioso. El silencio era ensordecedor. Lo sentía. Algo estaba en la habitación, observándome. No sabía qué era, pero podía sentir su presencia, como una mano fría en la nuca. Abrí la puerta. La habitación estaba vacía. El polvo cubría los muebles, el aire era espeso y estancado, pero no había nada más. Nada, excepto el rastro débil de huellas en la nieve que se había colado por las grietas de las ventanas. Me di la vuelta para irme, pero antes de que pudiera, una ráfaga de viento fría y helada sopló por la habitación, tan fría que me quemó. Se me cortó la respiración, y una voz, ronca y áspera, susurró justo detrás de mí: «No debiste venir». Me di la vuelta con el corazón golpeándome en el pecho, pero no había nada allí. La habitación estaba vacía, igual que antes. Lo único que quedaba era el silencio, pesado y opresivo, como si la casa estuviera conteniendo la respiración. No me quedé mucho tiempo después de eso. La tormenta seguía furiosa, pero no fue la tormenta lo que me hizo irme. Fue la sensación de que algo me estaba observando. Algo antiguo. Algo que había estado esperando. Agarré mi mochila, salí corriendo por la puerta y no miré atrás. Bueno, esta es otra historia. Había ido a la cabaña vieja de mi abuelo cerca de Laurel Hoyo, bien metida en los Apalaches, solo para escaparme el fin de semana. La cabaña, chiquitita, la verdad, era solo una caja de una habitación con una chimenea y el techo un poco inclinado. Pero era fuerte. Mi familia la tuvo siempre. Yo había ido y venido por años, desde que era niño. Cuando llegué, la nieve ya se estaba acumulando, tan gruesa que mis botas hundían cuando salía de la camioneta. Todo se sentía amortiguado, silencioso, como si el bosque hubiera presionado el botón de silencio. Ese tipo de silencio, al principio, se siente tan pacífico, pero demasiado y empieza a oprimir. Aún así, la primera noche fue justo lo que buscaba. Apilé algo de leña, encendí el fuego y me puse a leer un libro. El viento afuera empezó a aullar entre los árboles. Aquí no es que solo sople, grita. Tiene como un gemido agudo raro que se cuela entre las ramas. Si no estás acostumbrado, suena a voces. Pero bueno, es solo viento de montaña, ¿no? Al menos eso siempre me decía a mí mismo. Cerca de la medianoche, estaba medio dormido en el sillón cuando lo oí. Un golpe suave, rápido, en la puerta. Solo una vez, luego otra, un poco más fuerte. No era un golpeteo frenético, solo golpes. Al principio pensé que tal vez se había caído un trozo de hielo del techo o una rama había golpeado la cabaña. Pero luego el picaporte se movió un poquito, como si alguien intentara abrir sin hacer mucho ruido. Me levanté rápido con el corazón martillando. No había visto otro coche ni una persona, desde la última gasolinera, como 2 horas montaña abajo. Aquí no hay nadie. Ni vecinos, ni excursionistas con esa nieve. Ninguna razón para que alguien anduviera por ese sendero, y menos en medio de una ventisca.
Me acerqué a la ventana junto a la puerta y miré. Nada. Solo nieve cayendo fuerte, la luz del porche apenas lograba atravesarla. Casi lo dejé pasar, casi lo atribuía a mi imaginación. Pero entonces la puerta se sacudió. 2 golpecitos cortos, como algo grande e impaciente. Así que sí, ahí fue cuando la abrí. Lo sé, una tontería. Pero sentí una rabia súbita. Como si alguien estuviera ahí afuera fastidiándome, y yo quería verlos. Quería que supieran que no me iba a quedar sentado adentro dejando que pasara. Pero cuando salí no había nadie. Solo el viento tan frío que me picaban los ojos. Y ese silencio inquietante bajo los árboles. Y luego miré hacia abajo. Huellas. Frescas. Que cruzaban el porche y se adentraban en el bosque. Pero no eran de botas, y no eran de ningún animal que yo reconociera. Eran anchas, largas, y hundidas profundamente en la nieve, como si lo que las hizo fuera demasiado pesado. Y el espaciado era raro, como si las piernas o lo que fuera estuvieran demasiado separadas, casi estiradas. Venían directamente del bosque, se detuvieron justo en la puerta y se dieron la vuelta. Debería haber vuelto adentro cerrado con llave, fingido que nunca pasó. Pero en cambio agarré mi linterna, me puse el abrigo y seguí el rastro. No porque fuera valiente, más bien sentía una especie de tirón, como si necesitara saber. Las huellas subían por una parte estrecha del bosque, donde los árboles se retorcían como cosquillas. Yo iba despacio, una mano en la linterna, la otra tratando de proteger mi cara de la nieve. Mi respiración se sentía demasiado fuerte, como si no perteneciera allí. Entonces los árboles se abrieron a un claro y me detuve. Había otra cabaña. Nunca la había visto antes, y yo llevaba años viniendo aquí. Estaba quizás a 50 metros de la mía, pero tan escondida detrás de la cresta que no la notarías a menos que la estuvieras buscando. Este lugar se veía mal. Las paredes estaban podridas, como papel negro desprendiéndose de la estructura. Ventanas rotas. La puerta colgaba de lado apenas sujeta. Y en el borde delantero, bien grabado en la madera, había unos símbolos rudimentarios. Algunos eran círculos. Otros parecían manos, o ojos, o dientes. Eran toscos pero deliberados. Y definitivamente no eran grafitis. Se sentían más antiguos que la cabaña. Me quedé allí un minuto solo mirando, mi cerebro tratando de entender qué estaba viendo, por qué estaba allí y por qué nadie la había mencionado. Conocía cada centímetro de la tierra de mi familia, o eso creía. El viento amainó y todo quedó inmóvil. Ese tipo de quietud que te hace zumbar los oídos. Entré. Olía a podrido. No fresco, no húmedo. Más bien a moho viejo y carne seca. El suelo crujió bajo mis botas. Todo estaba cubierto de polvo, excepto las paredes. Esas estaban limpias. Y estaban cubiertas de dibujos. Símbolos como los de afuera, pero más. Algunos parecían mapas, otros no sé. Uno parecía una persona sin cara, solo un agujero donde debería estar la boca. Otro tenía demasiados brazos. También había huesos, apilados ordenadamente en una esquina. Huesos de animales, probablemente. Al menos eso me dije a mí mismo. Uno de ellos parecía una mano. Debería haberme dado la vuelta en ese momento. Debería haberme ido y no mirar atrás. Pero justo cuando retrocedía, tratando de no respirar demasiado fuerte, lo oí. Un gruñido. Bajo y lento, que venía de la habitación de atrás. No fuerte, pero pesado. Hizo temblar un poco el suelo, como si viniera de algo grande. No un oso. No un coyote. Más profundo que eso. Demasiado profundo. Me congelé. La linterna temblaba en mi mano. La apunté hacia la puerta de atrás, pero el haz no llegaba lo suficientemente lejos. Todo allí atrás era solo oscuridad. Y entonces algo se movió. Di un paso hacia adelante. No rápido, más bien como si estuviera tanteando el aire. Primero vi el borde de su hombro. Demasiado alto. La forma era toda equivocada. Brazos largos, jorobado. Y esos 2 ojos amarillos que reflejaban la luz como cristal. Estaban fijos en mí. No se acercó. Solo se quedó allí medio en la oscuridad, observando. Retrocedí, un pie, luego otro. Fue entonces cuando miré al suelo y vi las huellas húmedas. No eran mías. Eran demasiado grandes, más anchas que las de un hombre. Y no eran botas.
como pies descalzos pero con impresiones largas como garras en los dedos. Y estaban frescas justo al lado de las mías. Eso rompió el hechizo. Corrí, atravesé la puerta de golpe, esquivé ramas, casi me caigo 3 veces en el hielo, pero no me detuve. Ni siquiera intenté hacer silencio. Solo seguí corriendo hasta que la cabaña estuvo a la vista. Llegué a la puerta, la cerré de golpe, le puse seguro, y arrastré una silla frente a ella por si acaso. Luego me senté y no me moví. Ni siquiera cuando el viento volvió a soplar. Ni siquiera cuando oí algo débil, suave, moviéndose afuera, crujiendo lentamente en la nieve. Me quedé así hasta que salió el sol. Por la mañana todo parecía normal. El cielo estaba despejado. Los árboles estaban quietos. No había huellas en el porche. Ni rastro roto en el bosque, solo nieve fresca, lisa como una sábana. Hice mi maleta y me fui en menos de 1 hora. Bueno, esta otra yo vivía en esa cabaña vieja con mi mamá, ya casi 1 año para entonces. Nos habíamos mudado de la ciudad, buscando paz, o tal vez solo una forma de escapar. La cabaña era vieja, sí, con las tablas del piso crujiendo. Las paredes, esas gemían como si quisieran decirme algo, pero era fuerte. Tenía que serlo, construida para sobrevivir a los inviernos duros que se conocen en las montañas. Y ese invierno, punto, fue durísimo. La nieve había estado cayendo por horas esa noche. Espesa y constante. Mamá y yo teníamos una rutina cuando hacía frío. Nos sentábamos frente al fuego, bebiendo chocolate caliente, intentando sacar lo mejor del aislamiento. Ella me contaba historias, viejas, de cuando era niña, historias que ya había oído 1000 veces. Decía que era por mí para mantenerme entretenida. Pero yo la veía. No era solo por mí. Ella estaba tratando de aferrarse a algo. Algo cálido, algo que le recordara días mejores. Pero siempre había algo raro en sus ojos. Algo parpadeaba detrás de ellos. Algo como un miedo que nunca quería enfrentar. No la presionaba. Nunca lo hice. Solo observaba, escuchando sus historias, preguntándome por qué a veces parecía tan atormentada. Pero esa noche fue diferente. El viento de afuera era feroz, como un animal atrapado entre los árboles. Maullaba, largo y lastimero, como algo que sufría. Le pregunté sobre eso, sobre el sonido. Y ella solo lo desestimó. Son las montañas hablando, dijo, con una risita nerviosa. Pero vi cómo sus hombros se tensaron, cómo sus manos apretaban la taza como si fuera lo único que la mantenía en tierra. Había algo en el viento que hacía que la cabaña se sintiera más pequeña. Las paredes se cerraban, como si las montañas nos estuvieran oprimiendo, diciéndonos que nos fuéramos. No discutí. No dije nada. Pero yo también lo sentía. Algo andaba mal. No sabía qué, pero sabía que algo estaba raro. Finalmente, los dos nos acurrucamos en el sofá con el fuego crepitando frente a nosotros. El calor de la habitación me adormeció. Ni siquiera recuerdo cuándo me quedé dormido. Lo siguiente que supe fue que me desperté en medio de la noche, con el corazón latiéndome en el pecho. Fue el silencio lo primero que me despertó. Demasiado silencioso. Demasiado quieto. Siempre he tenido el sueño ligero, pero esto era diferente. No había crujidos de la vieja cabaña, ni quejidos de las paredes asentándose como de costumbre. No había nada. El aire era espeso, sofocante. Y no podía quitarme la sensación de que algo andaba mal. Mis instintos estaban alerta. Algo muy dentro de mí me decía que me quedara quieto, que escuchara. Entonces lo oí. Pasos suaves, deliberados. Lentos y constantes, como si alguien intentara moverse en silencio, pero no lo lograba del todo. Se me cortó la respiración. No eran los crujidos habituales de la casa, los ruidos que la madera vieja hacía por la noche. No, esto era otra cosa. Me levanté del sofá, con el corazón latiéndome con fuerza en el pecho. Las sombras en el pasillo se alargaban, y la tenue luz de la linterna apenas lograba alejar la oscuridad. No sabía qué estaba pasando, pero sabía que tenía que tener cuidado. Mis pies se movieron sin pensar, guiándome por el pasillo hacia la cocina. Los pasos se acercaban ahora. Podía oírlos claramente, lentos, con un propósito. Había alguien en la casa. ¿Pero quién? ¿Y por qué estaba escuchando esto ahora, en la oscuridad de la noche, con el mundo afuera tan inmóvil? No quería mirar, pero no pude evitarlo. Me asomé por la esquina, y fue entonces cuando lo vi. Un hombre, o al menos parecía uno. Llevaba varias capas de ropa gruesa,
abrigos, botas, un sombrero oscuro de ala ancha que le cubría la mayor parte de la cara. Pero no fue su ropa lo que me llamó la atención. Fueron sus ojos. O, más exactamente, la ausencia de ellos. Su cara estaba cubierta por una bufanda, pero sus ojos eran solo pozos negros. Vacíos. Huecos. No había nada allí. Nada. Ni reflejo, ni luz, solo oscuridad, fría, vacía. Me congelé. La garganta se me secó. Y por un momento no pude moverme. Mi cuerpo se sentía como si estuviera paralizado. Mis pies pegados al suelo. Él no me había notado. Al menos no creí que lo hubiera hecho. Pero no podía apartar mis ojos de él. Mi corazón golpeaba con fuerza en mi pecho. Quería gritar, quería correr, pero no podía. Estaba paralizado. Entonces, sin siquiera una mirada en mi dirección, el hombre susurró. Su voz era baja y fría, como si fuera arrastrada desde las profundidades de la tierra. No hagas ruido. No sé qué pasó después. No sé si fue el miedo o la adrenalina. Pero de repente me estaba moviendo. Lo vi girarse y empezar a caminar hacia la puerta trasera. Sus pasos eran lentos, medidos como si supiera exactamente lo que estaba haciendo. No me miró ni una sola vez mientras pasaba. Y mi pulso, bueno, estaba aceleradísimo. Todo mi cuerpo tenso. Quería correr. Quería gritar. Pero mis pies no se movían. Estaba clavado en el sitio. Entonces la puerta trasera crujió al abrirse. El aire frío de la noche inundó la cabaña, cortándola como una cuchilla. Y eso fue todo. Algo dentro de mí se rompió. No podía quedarme allí. No podía simplemente dejar que se fuera así. Corrí tras él. Pero cuando llegué a la puerta, ya no estaba. Desapareció en la noche. La nieve de afuera se lo había tragado. Y se fue, como si nunca hubiera estado allí. Mi respiración era irregular, con jadeos entrecortados, el corazón latiéndome en el pecho mientras estaba en la puerta mirando la oscuridad. No sé cuánto tiempo estuve allí. 1 minuto, 1 hora, no importaba. El silencio era insoportable. El viento había cesado. Y todo lo que podía oír era el latido de mi propio corazón. Cuando finalmente me di la vuelta, la escena que me recibió me heló la sangre. Mamá estaba de pie al final del pasillo mirándome fijamente. Sus ojos no estaban llenos de miedo, como esperaba. No, estaban vacíos. Justo como los del hombre. Huecos, oscuros. La misma oscuridad, la misma nada negra que había visto en sus ojos. Mamá, susurré con la voz temblorosa. Ella no respondió. No se movió. Solo se quedó allí. Su cara pálida. Su cuerpo rígido. Y luego habló. Pero su voz no era su voz. Era plana, monótona, como si estuviera leyendo un guión. Vuelve a la cama, cariño. Se me apretó el pecho. No podía respirar. No podía pensar. Quería gritar, correr, pero estaba congelado. Y luego, justo detrás de ella, lo vi. Otra figura. Alta. Oscura. De pie en las sombras, apenas visible, pero innegable. Otro hombre, o algo parecido. No podía pensar. No podía moverme. Cerré la puerta de golpe, le puse seguro, agarré mi chaqueta, mis zapatos, cualquier cosa que pude encontrar. Cuando me di la vuelta, mamá ya no estaba. El pasillo estaba vacío. El resto de la noche es un borrón. No sé qué pasó. Cuando amaneció, estaba solo en la cabaña. Dejé esa cabaña sin mirar atrás. No sé si mi mamá realmente estuvo allí. No sé si se fue. O si algo más se la llevó. Asterisco, 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 esta historia. Bueno, empezó como la escapada perfecta. Solo yo, mi esposo, el frío y las montañas. Lo habíamos planeado por meses, ¿sabes? Una oportunidad para escapar de la locura del día a día. Para encontrar algo de paz. Las montañas Apalaches, con sus picos nevados, y ese aire tan tranquilo, se suponía que eran el refugio ideal. Cuando por fin llegamos a la cabaña, bien escondida al borde de un bosque denso y cubierto de nieve, no era el tipo de lugar que verías en un anuncio de revista. No, no era una cabaña de madera mona con una chimenea echando humo. Este lugar era pequeño, estaba bastante descuidado, y parecía haber sido abandonado por años. Estaba aislada completamente. Sin vecinos, sin otras casas alrededor.
Solo árboles y silencio. Y silencio. De ese silencio tan denso que parece que te oprime el pecho. El dueño, un hombre con ojos profundos y cansados, y una cara curtida por el clima, nos recibió cuando hicimos el registro. Había algo en el que no podía precisar. Una pesadez en el aire cuando hablaba. La montaña tiene su propio ritmo, dijo, con su voz baja y seria, como si nos estuviera contando un secreto. No dejen que el silencio los engañe. No todos los que vienen aquí regresan a tiempo. En ese momento no lo tomé en serio. Digo, ¿quién lo haría? No es como si estuviéramos en medio de la nada, ¿verdad? Claro, estaba aislado, pero eso no significaba que pasara algo extraño. Pero algo en la forma en que me miró, esos ojos oscuros tan huecos, se quedó conmigo. Y mientras nos alejábamos del pequeño pueblo y nos adentrábamos en las montañas, no pude quitarme la sensación de que estábamos dejando todo lo familiar atrás. Los árboles se apretaban a ambos lados mientras subíamos más alto. La carretera se estrechaba. El aire se volvía más frío. Pero me dije a mí misma que eran solo nervios. Solo la falta de familiaridad con todo. La cabaña estaba helada cuando llegamos. Y no había calefacción real, solo una pequeña estufa de leña en la esquina de la sala. Mi esposo, que siempre ha sido el optimista entre nosotros, me aseguró que se calentaría una vez que encendiéramos el fuego. Intenté creerle. Pero incluso mientras desempacábamos, no podía quitarme la sensación de que nos estaban observando. Era como si los árboles de afuera se movieran demasiado con el viento, balanceándose de una manera que los hacía parecer que nos estaban mirando. Lo descarté, por supuesto. Seguramente solo estaba siendo paranoica. Digo, era una tormenta de invierno después de todo. Digo, y el viento aullaba afuera, haciendo crujir y gemir a los árboles en la oscuridad. Pero a medida que nos acomodábamos para la noche, esa sensación de inquietud nunca desapareció. No, Barney. Al anochecer, la tormenta se intensificó. El viento era implacable, aullaba afuera, y la nieve caía con más fuerza, girando en densas sábanas blancas. Dentro, la cabaña crujía y gemía bajo la presión de la tormenta. Nos acurrucamos cerca del fuego, tratando de mantenernos calientes. Pero el silencio, excepto por el viento, era ensordecedor. De vez en cuando, creía oír algo ahí afuera, como un suave susurro en la nieve, o tal vez incluso un paso. Pero cuando miraba por la ventana, no veía nada más que la extensión blanca de la tormenta. Aún así, esa sensación de ser observada no se iba. Era como si pudiera sentir algo allá afuera, justo más allá del alcance de la luz de la cabaña. Algo que estaba esperando. Después de un rato, no pude soportarlo más. Salí a buscar leña, esperando que el frío me despejara la mente. La nieve crujía bajo mis botas mientras caminaba hacia la pequeña pila de troncos junto a la cabaña. El aire era cortante, me mordía la piel. Él y el mundo a mi alrededor estaba completamente inmóvil, salvo por el viento. El bosque estaba casi demasiado silencioso. Sin animales, sin pájaros, nada. Al agacharme para recoger los troncos, mis ojos captaron algo. Algo en la nieve. Huellas. Eran grandes. Demasiado grandes para cualquier animal que yo conociera. Me agaché para mirar más de cerca. Las huellas eran de forma humana, pero algo andaba mal. Eran demasiado anchas, demasiado extendidas, como si alguien, o algo, hubiera estado caminando por la nieve con pies mucho más grandes que los de cualquier humano. Mi corazón empezó a latir con fuerza, y el aire a mi alrededor pareció volverse más frío. Rápidamente agarré la leña y regresé corriendo adentro, mi mente a mil. Esas huellas no pertenecían a nada que yo conociera, pero no le conté a mi esposo de inmediato. No quería parecer paranoica. Quizás era solo algún animal raro. Quizás. Decidimos acostarnos temprano, esperando que la luz de la mañana hiciera que todo se sintiera menos extraño. Pero el sueño no llegó. La cabaña estaba demasiado silenciosa. No, Barney. Demasiado. Cada crujido de la madera, cada susurro del viento se sentía amplificado 100 veces. Estaba despierta, mirando el techo,
escuchando los sonidos de la tormenta con el corazón latiéndome en el pecho. Podía oír la respiración constante de mi esposo a mi lado, pero no ayudaba. Cuanto más tiempo permanecía allí, más sentía que algo estaba en la habitación con nosotros. Algo esperando. Y luego, alrededor de las 2 de la mañana, sucedió. La puerta de nuestro dormitorio se abrió con un crujido. Me congelé. Se me cortó la respiración. No podía moverme. No era mi esposo. Él todavía estaba acostado a mi lado, su respiración superficial y constante. Esto no estaba bien. La puerta no se había abierto sola. Había sido empujada, lentamente, deliberadamente, como si alguien intentara colarse sin hacer ruido. No me atreví a moverme, no me atreví a respirar. Esforcé la vista en la oscuridad, tratando de distinguir la figura de pie en el umbral. Al principio todo lo que podía ver eran sombras, pero luego di un paso adelante, y apenas pude distinguir su forma contra la habitación oscurecida. Pero era alto, encorvado, con un abrigo raído que parecía demasiado viejo. El abrigo parecía pesado por años de uso, como si hubiera sido transmitido por generaciones de algo antiguo. Y luego estaban los ojos. Nunca olvidaré esos ojos. Eran enormes, negros y sin parpadear. Había algo mal en ellos. Algo que no encajaba. No eran humanos. No podían serlo. Y estaban fijos en nosotros, inmóviles, como si la figura estuviera esperando algo. Me volví hacia mi esposo, agitándolo para despertarlo, pero no se movió. Estaba sumido en un sueño profundo, sin darse cuenta de la pesadilla que se desarrollaba justo a su lado. La figura simplemente se quedó allí observando, sin moverse, solo mirando. Quería gritar, correr, hacer algo, pero no podía moverme. Mi cuerpo se sentía como si estuviera hecho de piedra. No, Barney. Mi mente corría a 1000. No, Barney. ¿Debería gritar? ¿Debería despertarlo? Pero no podía. Estaba paralizada, atrapada en ese momento. Y luego, después de lo que pareció una eternidad, se movió. No fue una caminata, ni un arrastre. Ni siquiera pareció dar un paso. Simplemente se deslizó, como si estuviera flotando, dirigiéndose hacia la puerta como si no necesitara tocar el suelo en absoluto. No, Barney. No podía apartar mis ojos. No podía mirar hacia otro lado, incluso si quería. Tan de repente como apareció, se fue. Como si nunca hubiera estado allí. Como salí corriendo de la cama y me lancé a la puerta, cerrándola con llave detrás de mí. Pero cuando me di la vuelta, la figura se había ido. La habitación estaba vacía. Pero el silencio era aún más denso que antes, más sofocante. No sé cuánto tiempo estuve allí solo mirando la puerta con el corazón latiéndome en el pecho. Mi esposo no se despertó. Su respiración era constante, ajeno al terror que acababa de presenciar. No pude dormir después de eso. Pasé el resto de la noche sentada en una silla, con los ojos bien abiertos y alerta, esperando que algo, cualquier cosa, sucediera. Pero no pasó nada. Cuando finalmente salió el sol, intenté contarle lo que había pasado. No podía guardármelo más. Pero claro, no me creyó. Pensó que estaba soñando o que lo había imaginado. Señalé las huellas en la nieve afuera. Pero él solo se encogió de hombros. Quizás era un animal, dijo. Dejamos la cabaña, bajamos la montaña. Pero la sensación no se fue. Pero sé esto. Algo antiguo, algo malvado vigila esas montañas. Asterisco, asterisco, asterisco y bueno, ahí es donde. Esta es otra historia. Eran vacaciones de Navidad. Mi tío me pidió un favor. Me dijo que podía ganar un poco de dinero quitando nieve del techo de su cabaña. Él y mi tía solo usaban el lugar durante la temporada de caza, así que el resto del año, pues, ahí estaba, enterrada bajo la nieve durante los meses de invierno. Mi tío me dio $100 por adelantado, y las llaves. Me dijo que revisara la caldera ya que estaba allí. Dijo que podía dormir allí si quería, solo que no quemara demasiada leña. Todavía tenía algo de otoño. La carretera, pasada la última casa, todavía no la habían arado, así que tuve que estacionar y caminar el último kilómetro, o más.
La nieve ya estaba muy espesa, probablemente más de 30 centímetros, y cuanto más me adentraba, más silencioso se volvía todo. La de ese silencio que no es sólo ausencia de sonido, sino que se siente como una presión en la piel. Los troncos de los árboles estaban medio enterrados, y el sendero hacia la cabaña era más una sugerencia que un camino real. La cabaña se veía bien cuando llegué. El porche se hundía un poco bajo el peso de la nieve, pero nada parecía roto o derrumbado. Todavía tenía ese techo de hojalata inclinado, la pintura descolorida y un buzón torcido que nadie había tocado en años. Me quedé allí un segundo, recuperando el aliento y observando. Luego abrí la puerta y entré. Olía a madera vieja y polvo, y el aire tenía esa sensación fría de no haber sido tocado. Abrí un par de ventanas para que circulara el aire, luego encendí la caldera en la habitación de atrás. Era pequeña, justo lo suficiente para quitarle el frío. Y no me molesté en intentar calentar todo el lugar, solo una o dos habitaciones para mantenerlas habitables. Esa primera noche, cené de una lata de sopa que encontré en la despensa y me quedé muy cerca de la chimenea. Revisé mi teléfono. Sorprendentemente, tenía buena señal, lo que hacía que las cosas se sintieran un poco menos aisladas. Pensé que pasaría unos días quitando la nieve, tal vez terminaría 1 o 2 libros, y regresaría con unos $100 fáciles en el bolsillo. Para el segundo día, ya había despejado la mayor parte del lado norte del techo. No era precisamente divertido, pero tenía algo de satisfactorio. Trabajaba 1 o 2 horas seguidas, luego regresaba dentro a calentarme. No warning. En los descansos, jugaba en mi teléfono, revisaba algunos de los viejos suministros que habían dejado, principalmente comida enlatada y revistas viejas. E incluso logré echar una pequeña siesta en el sofá. No estaba nervioso por estar allí. Crecí alrededor de estos bosques. Conocía los sonidos que hace el bosque en invierno, cómo todo está amortiguado, cómo el viento se lleva de manera diferente cuando los árboles están desnudos. Me resultaba familiar, pero a la tercera mañana las cosas empezaron a sentirse raras. Salí al porche, planeando empezar temprano. Fue entonces cuando las vi, huellas de botas. Una sola línea de ellas que venía del bosque, de la parte trasera de la propiedad. Caminaban directamente hasta la cabaña y luego desaparecían detrás de ella. No había huellas de regreso. No ninguna señal de que alguien se fuera. No warning. Solo un rastro limpio y uniforme que desaparecía a mitad de camino detrás del edificio. Me quedé allí un minuto mirándolas. Luego caminé por el lado opuesto de la cabaña, esperando ver más. Tal vez alguien había rodeado el lugar. Tal vez se habían adentrado en el bosque desde allí. Pero el rastro se detuvo. Simplemente se detuvo a mitad de camino. No había ningún rastro de deshielo, ni nevada durante la noche para cubrirlas. La nieve todavía estaba fresca y compacta. Era como si la persona simplemente se hubiera desvanecido. Miré a mi alrededor un rato, escaneando los árboles, tratando de entenderlo. Podría haber sido el viento. Pensé, tal vez una ráfaga fuerte se había llevado el resto de las huellas. Pero incluso mientras me decía eso, no me parecía correcto. No warning. Esa noche cerré la puerta con llave y revisé cada ventana 2 veces. Mantuve el fuego un poco más caliente y me quedé más cerca de la luz. A la mañana siguiente empeoró. Ahora había 2 juegos de huellas. Uno venía de la misma dirección que antes, del bosque detrás de la cabaña, y rodeaba el lugar 2 veces. El otro venía de la dirección por la que yo había caminado, siguiendo la pendiente hacia donde había estacionado. Esas huellas llegaban directamente al porche delantero y se detenían justo en la base de los escalones. No había huellas de salida, ni señal de que ninguna persona o cosa se hubiera ido, ni era como si llegaran a la cabaña y luego desaparecieran. No warning. No salí ese día, ni una sola vez. Seguía mirando por las ventanas, medio esperando ver la cara de alguien mirando hacia adentro, pero no había nada, solo quietud. Demasiada quietud. Al anochecer, me convencí de que estaba siendo ridículo. Fiebre de cabaña o lo que fuera.
Así que me puse el abrigo y salí a revisar las cosas. Así no, Barney. Seguí las huellas alrededor de la parte trasera de la cabaña, trazando el bucle. Y fue entonces cuando noté algo nuevo. Debajo de la ventana de la cocina, apenas visibles en la madera, había arañazos. Marcas ligeras, delgadas, que corrían en paralelo. No eran profundas, pero eran frescas. Pasé mi guante por encima y sentí los bordes. Lo que fuera que las hizo, lo había hecho hacía poco. Esa noche no dormí. Me senté en el sofá con mis botas puestas y un cuchillo a mi lado. El fuego crepitaba suave y constantemente. En cada sonido me tensaba. El crujido de las paredes, el viento empujando contra las ventanas, el golpe ocasional de una rama afuera. No me moví. Solo me quedé sentado mirando la puerta principal. Por la mañana abrí esa misma puerta y me quedé helado. No había nuevas huellas en la nieve, pero las del día anterior se habían movido. Las mismas huellas, el mismo espaciado, pero ahora más juntas, como si alguien hubiera caminado de puntillas hasta la puerta. Y cerca de la barandilla del porche, donde la nieve había estado intacta, ahora había una indentación profunda, con la forma de una figura agachada. Codillas, manos. Y algo estrecho arrastrándose detrás, trazando una línea en la nieve. No había huellas alrededor, solo esa forma, como si alguien se hubiera agachado allí, observando a través de las rendijas. Eso fue suficiente para mí. Llamé a mi tío en ese mismo instante y le dije que algo no andaba bien. Se rió al principio, dijo que probablemente era un zorro o una broma de algún adolescente aburrido. Incluso me contó una vieja historia sobre una mujer que solía gritar desde el valle por la noche solo para asustar a la gente. Dijo que así eran las cosas por allí. Le dije que ya había terminado. No pregunté. Le dije que me iba. Él me dijo que podía ir a quedarme a su casa, pero que no iba a subir a buscarme. Así que hice mi maleta esa tarde y empecé a caminar de regreso. A mitad de la pendiente me detuve. No podía explicarlo. Solo esa sensación fría en la nuca cuando sabes que alguien te está observando. Me di la vuelta. No había nada detrás de mí. Solo el sendero, los árboles, el silencio. Pero entonces miré la cabaña una última vez. La puerta principal estaba abierta solo un poco, unos pocos centímetros, lo suficientemente ancha como para ver la oscuridad dentro. Sabía que la había cerrado. No corrí. Pero tampoco me detuve. Seguí caminando lento y constante, con los ojos al frente, escuchando cualquier cosa. Cuando llegué al coche, me metí y cerré las puertas inmediatamente. Cuando ni siquiera encendí la calefacción. Conduje todo el camino de regreso al pueblo con las ventanas un poco abiertas, por si necesitaba oír algo fuera del coche. Esa noche volví a llamar a mi tío. Le dije que no iba a volver. Nunca. Él no discutió, solo dijo, está bien. 2 semanas después me llamó por la noche. Dijo que él y mi tía habían subido a la cabaña a dejar algunos suministros. Cuando llegaron, encontraron la puerta principal abierta de par en par. No, Barney. Los cojines del sofá estaban destrozados. El colchón había sido arrastrado hasta la mitad de la cocina, como si alguien hubiera intentado arrastrarlo por toda la casa. Y en el suelo, escrito con hollín de la chimenea fría, había una palabra, quédate. Y vendieron la cabaña esa primavera. No hemos vuelto a hablar de eso desde entonces. No *******, esta historia mi primo Liam me había pedido que me quedara en su casa, en el este de Kentucky, por unas semanas mientras él estaba fuera del país. Había aceptado un contrato de silvicultura a corto plazo en Noruega y no quería que su casa se quedara vacía, especialmente con la nieve acumulándose en las montañas. En ese momento yo estaba entre trabajos. Ni pensé que la tranquilidad me vendría bien. No, Barney. Él vivía muy lejos, en un terreno inclinado, metido en un pequeño valle, justo en la base de las montañas. Los primeros días pasaron sin incidentes. Paré el porche, mantuve la estufa de leña encendida y hacía el viaje ocasional al pueblo a comprar comida. Pero a la tercera mañana noté algo extraño.
Mientras me dirigía a la pila de leña, vi dos líneas estrechas en la nieve. Llevaban desde el cobertizo detrás de la casa, cortando la manta de nieve intacta. Eran demasiado limpias para ser huellas de botas, demasiado uniformes para ser pasos de alguien. Esa noche, sin embargo, las cosas empezaron a sentirse raras. Oí un buido afuera, algo afilado golpeando la pared lejana de la casa. Agarré la linterna y salí con el corazón latiéndome un poco rápido sin ninguna razón que pudiera explicar. Recorrí el patio con el haz de luz, pero no había nada. Recorrí solo copos de nieve cayendo del cielo, girando en el aire inmóvil. El patio estaba vacío. Revisé la pared a la mañana siguiente, pero no había ninguna señal de impacto. Ni marcas, ni abolladuras, nada. La nieve estaba completamente intacta. Era como si ni siquiera hubiera pasado. Un par de días después encontré las huellas de nuevo. No Barney. Esta vez venían del bosque arrastrándose hasta el cobertizo. No Barney. Abrí la puerta del cobertizo. Y todo estaba exactamente como lo había dejado la última vez que miré. Y herramientas, leña, una pala para nieve. Herramientas nada fuera de lo común. Aún así, algo no me cuadraba. Cerré el cobertizo con llave y esa noche metí el hacha en la casa. Entonces empezó el rasguño. No era fuerte, pero era inconfundible. Venía de la puerta trasera, lento y deliberado. Me quedé quieto, escuchando. El sonido me provocó un escalofrío por la espalda. No Barney. No era frenético, más bien como una prueba. Solo un raspado lento y metódico contra la madera. Solo luego un segundo sonido más lejano. Un raspado de metal contra metal, con uñas arrastrándose por el revestimiento de aluminio. Se me cortó la respiración. Me quedé absolutamente inmóvil, esperando que algo más sucediera. Pero el sonido se detuvo después de un rato, simplemente se desvaneció en la noche. No dormí mucho esa noche. No la mañana siguiente, cuando abrí la puerta, volví a ver las huellas. Las mismas de antes, esas dos líneas paralelas. Pero ahora se curvaban hasta el umbral de la casa. Era como si lo que se había arrastrado antes hubiera sido arrastrado hasta la misma entrada de la casa. Ya no pude ignorarlo. Llamé a mi primo Liam y le conté todo. Se oía diferente, como si no hubiera estado durmiendo, su voz ronca de agotamiento. Cuando le hablé de las huellas, hubo un largo silencio. Cuando casi podía oírlo sopesando sus palabras, eligiendo cuidadosamente qué decir a continuación. Luego me hizo una pregunta que me puso los pelos de punta. Me preguntó si ya había ido detrás de la casa. No, le dije. No he ido por allí. Hubo un largo silencio antes de que volviera a hablar. No, harás lo que hagas, no vayas por allí. Me dijo que había un sendero estrecho detrás del cobertizo que subía por una pendiente pronunciada. Todavía estaba técnicamente en su propiedad, pero me dijo que no lo siguiera. Sonaba urgente, más de lo que esperaba. Lo reconocerás cuando lo veas, dijo. No lo sigas. Pero quizás no era así. Al día siguiente encontré el sendero. No, Barney. La nieve había empezado a derretirse justo lo suficiente como para que la franja oscura de barro fuera visible ahora. Se adentraba en los árboles, demasiado estrecha para que una persona caminara por ella. Al principio pensé que podría ser solo agua de escorrentía. No, Barney. Pero algo en la forma en que se curvaba y parecía subir por la montaña se sentía mal. Su forma no era natural. Conducía directamente entre los pinos, desapareciendo entre los árboles. Me quedé allí por lo que pareció una eternidad, mirándolo fijamente, tratando de convencerme de que no era nada. Pero cuanto más miraba, más pesado se sentía el aire a mi alrededor, como si me oprimiera el pecho. Pero el frío era más intenso aquí. Me di la vuelta y regresé adentro sin pisar el sendero. No quería descubrir qué pasaría si lo hacía. Durante las siguientes 3 noches, los sonidos de raspado regresaron. Me mudé a la sala de estar, donde ardía el fuego, y mantuve el hacha a mi lado en el sofá. No abrí la puerta para mirar la nieve por la mañana. Simplemente me quedé adentro, apenas durmiendo. El peso del lugar me estaba afectando. En la casa se sentía como si se estuviera cerrando, como si algo estuviera esperando. No sabía qué era, pero no podía quitarme la sensación de que algo me estaba observando, siguiéndome. Entonces, la 4ª noche, oí algo nuevo. Una voz. No venía del patio. Venía de encima de la casa, de la línea de árboles.
Al principio pensé que podría haber sido un animal, tal vez un coyote o un lince. Pero no, esto no era un animal. Era demasiado humano, demasiado extraño. Era un sonido bajo y alargado, como si alguien llamara un nombre, pero estirándolo demasiado, demasiado fino, hasta que ya no sonaba bien. No tenía sentido. No warning. No era una palabra, ni siquiera una frase. Solo un tono lento y constante. Y luego el raspado regresó. Pero esta vez fue diferente. Fue más fuerte. Más intencionado. Se movía por el tejado lento y deliberado, como si algo se arrastrara por las tejas. No pude quedarme allí más tiempo. Llamé a mi primo de nuevo, pero no respondió. No warning. Esta vez no dejé un mensaje. No pude obligarme a explicar lo que estaba pasando. Simplemente empecé a empacar mis cosas. Ni siquiera lo pensé. No warning. Agarré las llaves, salí por la puerta, y al pisar el porche las vi de nuevo. Las huellas. Esta vez rodeaban toda la casa, formando un círculo perfecto alrededor de ella. No podía salir por donde había entrado. La única forma de salir era a través de esas huellas. No miré hacia abajo mientras las pisaba. No solo mantuve los ojos fijos en el coche, mis manos temblaban mientras buscaba las llaves a tientas. No dejé de conducir hasta que llegué a la carretera principal. Empaqué. No warning. Me mudé de estado la semana siguiente. No le dije a nadie la razón. Algunas cosas es mejor no decirlas. Bueno, el amigo de un tío mío, un tipo llamado Cal, tenía una cabaña por allá cerca de la línea sur de árboles en Piñollo. Cal se había roto una pierna a principios de diciembre, resbalando en hielo negro detrás de su garaje. Estuvo postrado por semanas. Y como nadie más iba a subir a revisar la cabaña, mi tío me voluntarió, por así decirlo. Y dijo que de todos modos yo no tenía clases y que me gustaban los bosques, lo cual solo era verdad a medias. Lo que realmente me gustaba era que me dejaran solo. Así que Cal me dio una llave de latón vieja y fría y me dijo, solo asegúrate de que nada se caiga o se congele. No necesitas arreglar nada, solo mira alrededor. El tipo era de la vieja escuela, sin electricidad en la cabaña, sin línea de gas. Solo una estufa de hierro fundido, una bomba de pozo que gemía como si estuviera viva, y unas cuantas lámparas de aceite. 3 días. Ese era el plan. Llevaría algo de comida, abastecería la estufa, haría una lista de lo que necesitara trabajo y leería hasta quedarme dormido. Cal había dejado un par de novelas de bolsillo viejas en el estante, la mayoría westerns con las esquinas dobladas. Ese tipo de tranquilidad de bajo mantenimiento era exactamente lo que necesitaba en ese momento. El primer día transcurrió sin problemas. Estacioné al pie de la colina, ya que la cuesta estaba helada, y subí con mi mochila. La nieve tenía quizás unos 15 centímetros de profundidad, intacta, excepto por un rastro torcido de huellas de ciervo que se dirigía hacia la cresta. Primero limpié los escalones del porche, era principalmente polvo. Fácil. Luego di una revisión a la cabaña. Saqué un nido de avispas de las vigas. Encontré 3 pequeñas grietas en la pared trasera por donde el aire frío entraba a chorros. Tomé algunas notas. Eché un par de troncos extra a la estufa y estaba a punto de acomodarme para la noche cuando noté la puerta del sótano. Estaba abierta unos pocos centímetros, lo suficiente para notarlo. Ahora, yo no había tocado el sótano. Sabía dónde estaba, claro, pero ni siquiera había caminado por ese lado de la cabaña todavía. Y esta cosa estaba escondida en el lado norte, donde el viento apenas llegaba. La nieve allí estaba intacta. Sin huellas, sin líneas de deriva. Aun así, pensé que quizás la última tormenta la había sacudido. O quizás Cal la había dejado así. Él no era precisamente conocido por ser minucioso. Así que la cerré, aseguré el gancho de hierro con fuerza y calzando el borde inferior con mi bota solo para asegurarme. Así esa noche dormí en el viejo catre de la sala principal, justo al lado de la estufa. No warning. El calor era agradable, demasiado agradable, de hecho. Terminé quitándome el abrigo y acostado allí con las botas medio puestas, hojeando una de las novelas de Cal. En algún momento después de medianoche me desperté. No por un sueño, simplemente de repente, con el corazón ya latiendo un poco demasiado rápido. Me quedé allí un segundo, escuchando. No warning.
El fuego se había consumido mucho, proyectando un débil parpadeo naranja en las vigas del techo. Entonces lo oí. Un golpe seco. Fuerte. Sólido. No era madera asentándose. No era nieve cayendo del techo. No solo un golpe seco, corto, como algo pesado cayendo al suelo. Me senté, conteniendo la respiración. No oí nada más. Me levanté, me puse las botas, todavía medio desatadas, y agarré la linterna. La puerta de la cabaña seguía cerrada por dentro. Incluso revisé los pestillos de las ventanas. Caminé todo el perímetro exterior, crujiendo por la nieve intacta. Nada fuera de lugar, ni una sola huella, excepto las mías. Excepto la puerta del sótano. Otra vez. Estaba abierta, no de par en par, pero sin pestillo, colgando lo suficiente como para decir, tú no hiciste esto. Esta vez no puse excusas. Esta sabía que la había asegurado. Sabía me quedé allí quizás un minuto entero solo mirándola, como si al mirarla el tiempo suficiente, alguna explicación lógica apareciera. Nada. La cerré de nuevo con fuerza, calcé un tronco partido contra la parte inferior para mayor seguridad, y volví a entrar. El segundo día fue más frío, de ese frío que se te mete en las yemas de los dedos incluso con guantes. Mantuve el fuego más caliente que el día anterior y traté de mantenerme ocupado. Organicé las herramientas en el cobertizo, conté los productos enlatados en la despensa, revisé las cajas que Cal tenía apiladas contra la pared trasera, frascos, cuerda, fardos de lona atados con cuerda para balas. A mediodía hice una pausa y salí, pasé el pozo, solo para estirar las piernas. No warning. Me quedé fuera quizás 30-40 minutos. Cuando volví adentro, noté que la caja de frascos de cristal que había dejado medio desembacada antes estaba vacía. No warning. No robada, solo reorganizada. Todos los frascos estaban apilados ordenadamente en el estante superior, con las tapas limpias bien cerradas, el polvo limpiado. Filas perfectas. Yo no los había tocado. Revisé la puerta de nuevo. Cerrada con llave. Ventanas selladas. Nadie había entrado. No warning. E incluso si lo hubieran hecho, ¿por qué diablos alguien se colaría solo para ordenar mi tarea a medio terminar? Me quedé allí mucho tiempo solo mirando esos frascos. Finalmente, dije en voz alta, está bien, tal vez olvidaste que lo terminaste. Como si decirlo pudiera engañar a mi cerebro para que lo creyera. Esa noche ni siquiera miré hacia el sótano. Mantuve el fuego fuerte, me quedé debajo de la manta, leí hasta que mis ojos comenzaron a cerrarse. Luego, justo alrededor de las 3, lo escuché de nuevo. No un golpe esta vez. Un arrastre. Lento. Vago. Vago. Pesado. No pasos. No pasos. No corriendo. Esto no era un animal. Esto era algo siendo arrastrado por el suelo. Trazos largos y deliberados, como algo pesado que no quería moverse, pero se movía de todos modos. No me levanté. No respiré. Me quedé debajo de la manta. Ojos bien abiertos. Unos apretados bajo las sábanas. Duró un rato, quizás 2 minutos. Podrían haber sido 5. Luego se detuvo. Cuando finalmente me volví a adormecer, el sol ya estaba saliendo. Esa mañana encontré un rastro. No uno grueso, solo una línea tenue arrastrada a través de la fina capa de polvo en el suelo de madera. Comenzaba en la puerta del sótano y conducía directamente a la estufa. No faltaba nada. Nada volcado. Solo ese rastro. Puse mi pie y lo borré. Luego seguí como si nada. Ese último día quería terminar rápido. Fui a la despensa para contar las conservas de cal de nuevo. Fui y noté que un par de frascos se habían movido. No mucho, solo unos pocos centímetros. Cuando me di la vuelta para irme, la puerta de la despensa estaba cerrada detrás de mí. Yo no la había tocado. No se cierra fácilmente. Se arrastró un poco. Y tienes que empujarla con fuerza para cerrarla. Pero estaba cerrada. Sin corriente de aire, sin vibración. Solo cerrada. La abrí rápido y salí a la cocina. La fue entonces cuando vi la trampilla. Estaba abierta desde abajo. No completamente, solo levantada en un ángulo como si algo la hubiera empujado y esperara a ver qué pasaba. Me congelé. No hablé. Ni siquiera tragué. Solo retrocedí, manteniendo mis ojos en esa abertura agrietada, esperando que se moviera de nuevo. Solo no lo hizo.
Empaqué mi mochila en ese momento, dejé una nota rápida para Cal, agarré lo que traía y decidí que caminaría hasta el valle antes del atardecer. Empaqué aunque mi transporte no llegaba hasta la mañana siguiente. Pensé que esperaría en el pueblo, dormiría en un banco si era necesario. Pero al salir algo me detuvo. La puerta del sótano estaba abierta de par en par, y el tronco que había encajado contra ella seguía allí, todavía apretado, intacto, sin huellas en la nieve, sin marcas, sin ninguna alteración en el polvo. Pero justo allí, en el primer escalón, 3 frascos de cristal, del mismo tipo que había encontrado en la despensa. Cada uno vacío, cada uno limpio, impecable, cada uno con una pequeña tira de tela rasada dentro, como una mecha improvisada, como si alguien hubiera estado tratando de hacer lámparas. Ofrendas. No los toqué. No Barney. No me acerqué a ellos. Solo pasé, un paso lento a la vez. Como si me movía demasiado rápido, podría notarlo. Cerré la puerta de la cabaña detrás de mí, volví al sendero y no miré atrás. Incluso cuando el viento se levantó. Incluso cuando juraría que oí ese sonido de arrastre de nuevo muy débilmente detrás de mí. Pasé la noche en el altillo encima de la tienda general en Coldwater, acurrucado junto a su estufa de leña. El viejo que lleva el lugar me dio una manta y no hizo preguntas. A la mañana siguiente, llamé a Cal, le dije que no volvería a subir. Él no preguntó por qué. Él todo lo que dijo fue, no le gusta que lo molesten cuando hace frío. Todo luego colgó. Nunca pregunté qué era eso. Nunca pregunté por qué el sótano nunca se selló. O por qué nadie se quedaba más de 2 noches. Hoy nunca he guardado nada bajo tierra desde entonces. No me importa lo seco o aislado que esté un sótano. No, el mío permanece cerrado con llave todo el año, especialmente cuando cae la primera nieve. Asterisco, 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 pues como que se sentía ya, ¿sabes? Esta historia es mía. La Amiria para la que trabajaba tenía una cabaña de caza, muy arriba, cerca del límite con Tennessee, en los Mokies, justo después de un pueblo llamado Elkmont. Conseguí el trabajo a través de un proveedor local. Conseguí solo era algo de temporada. Nada complicado. Iría allí para asegurarme de que la cabaña siguiera en pie. Después de las tormentas, revisaba el techo. Después de fuertes nevadas, quitaba la nieve para que el peso no derrumbara nada. Si el camino estaba despejado, podía conducir hasta allí. Si no, estacionaba donde la pendiente empezaba a ponerse peligrosa, y caminaba el resto del camino. Era aproximadamente 1,5 kilómetros empinado pero manejable. Era esa semana, una ola de frío intenso llegó el domingo por la noche. Esa no Barney. Las temperaturas bajaron rápido, todo se cubrió de hielo. Y la nieve de la última tormenta se congeló por completo. Pensé en llamar para decir que no podía ir, pero la carretera parecía transitable cuando revisé las cámaras de los guardabosques. Y la verdad, no quería darles una razón para sacarme del horario. Y así que fui. El viaje fue tranquilo, solo lento. Cuando me acerqué, estacioné justo debajo de la primera curva cerrada y caminé el último tramo. Cuando la nieve estaba tan encostrada que apenas crujía bajo mis botas. El aire estaba completamente inmóvil. De ese silencio en el que puedes oír tu propio pulso después de unos minutos. No, Barney. La cabaña era lo que esperarías. Una habitación, paredes de madera rústica, una cama de campaña contra la pared trasera y una pequeña estufa de leña en el centro. Había un cobertizo detrás, solo un tejadillo clavado en la pendiente. Allí guardaba la pala, bolsas de sal, una vieja caja de herramientas que probablemente no se había abierto en años. Cuando entré, pude notar que nada había sido alterado. Las contraventanas seguían cerradas por dentro. No había signos de entrada forzada, ni huellas de animales en la nieve, excepto las mías. Encendí la linterna, hice mis revisiones habituales, luego fui a limpiar la estufa, como siempre hacía. Y fue entonces cuando las vi. Una pequeña pila de cintas de casete. Simplemente estaban allí, dentro de la caja de fuego, sin un rastro de ceniza en ellas, sin derretirse. Ni siquiera parecían desgastadas, simplemente intactas. Justo en el lugar donde habría habido fuego. Al principio solo las miré fijamente, tratando de entender cómo llegaron allí. Parecían viejas. El plástico estaba amarillento, y la mayoría de las etiquetas estaban tan gastadas que eran ilegibles.
No las toqué. Solo me quedé allí, intentando recordar si tal vez alguien las había escondido durante un alquiler. Pero el lugar no era exactamente un campamento de verano. Principalmente cazadores, algunos excursionistas serios. Nadie venía aquí a escuchar música. El libro de registro no mencionaba nada. Ninguna nota sobre medios, ningún daño registrado, ninguna propiedad perdida, nada. Finalmente, tomé el atizador de la estufa y empujé una de las cintas hacia afuera. El metal hizo un suave clic al rodar, y cuando la recogí estaba tibia, no caliente, solo a temperatura corporal, tal vez, lo cual no tenía sentido porque la estufa estaba fría como una piedra, sin ceniza, sin olor, sin marcas de humo. Tenía un pequeño reproductor de casetes portátil en mi mochila que funcionaba con pilas A. Lo guardaba para la música durante turnos largos o caminatas. No pensaba reproducir la cinta. De verdad que no. Pero algo en todo aquello se sentía mal. No dramático o espeluznante. Solo una sensación tranquila de que necesitaba saber. Como si me fuera sin verificar, estaría cometiendo un error que no podría deshacer. Así que cargué la cinta y le di a reproducir. Nada. Los carretes giraron. El reproductor definitivamente funcionaba, pero no salió ni un solo sonido. Subí el volumen al máximo. Seguía siendo solo aire muerto. Ni siquiera estática. Pensé que tal vez la cinta se había degradado por el frío o la humedad. Esta hizo clic cuando empezó. Luego vino este sonido de arrastre lento, como alguien deslizando botas pesadas sobre viejas tablas de suelo mojadas. Podías oír cada paso levantándose. Una especie de resistencia pegajosa. Bajé el reproductor. Le quité las pilas, solo para estar seguro. Cuando volví a mirar la estufa, las cintas ya no estaban. Parpadeé, revisé el hogar. Revisé el suelo. Nada. Abrí la puerta y salí al porche. Mis huellas seguían siendo las únicas en la nieve. Ninguna señal de que alguien hubiera estado cerca. Caminé alrededor de la cabaña, revisé detrás de la pila de leña, detrás del tanque de propano. Nada. Cuando volví a entrar, me senté en el borde de la litera, abrí mi parca y traté de escribir una nota para el registro. Ni siquiera estaba seguro de lo que intentaba decir. Quizás solo una línea sobre encontrar algo inusual. Nunca llegué tan lejos, porque cuando levanté la vista, las cintas habían vuelto. Ahora estaban cuidadosamente alineadas en una fila en el estante sobre el fregadero. Las mismas cintas. Las mismas etiquetas gastadas. Como si hubieran estado allí todo el tiempo. Excepto que no lo habían estado. Yo no me había acercado a ese estante. Ni siquiera había cruzado la habitación. Eso fue suficiente para mí. Agarré una bolsa de plástico de supermercado de mi mochila, metí las cintas dentro y las llevé al cobertizo. Cerré la puerta con llave detrás de mí. Luego pasé la cadena por el pestillo y le puse candado también. No quería que estuvieran dentro de la cabaña conmigo. Terminé de raspar la estufa, anoté un problema en la chimenea en el libro de registro. Cosas normales. Nada sobre las cintas. Nada sobre lo que había visto. Empezó a nevar de nuevo al atardecer. Copos pesados, sin viento. No iba a intentar bajar caminando con eso, así que desplegué mi saco de dormir junto a la pared lejana, y volví a encender la estufa. El calor ayudó. También la linterna. Las cosas se calmaron hasta justo antes de que me quedara dormido. Fue entonces cuando oí el golpe. 2 golpes limpios y fuertes. No venían de la puerta. No de las ventanas. Venían de dentro de la pared trasera, frente a donde estaba acostado. Me senté de golpe. La estufa seguía parpadeando, proyectando luz. No me moví, solo escuché. Luego el golpe volvió a sonar. Me puse las botas y salí. Caminé por la parte trasera con mi linterna. No había huellas. Ni animales. Me quedé allí un minuto largo, esperando oír algo más. Luego caminé hasta el cobertizo. La cadena seguía en su lugar, todavía enudada como la había dejado. La abrí y empujé la puerta. La bolsa estaba en el suelo. Pateé. Simplemente allí, como si alguien le hubiera dado la vuelta y la hubiera dejado con suavidad. Retrocedí, cerré la puerta y traté de no mirar los árboles al regresar. Cuando abrí la puerta de la cabaña, el calor me golpeó primero. O mejor dicho, la falta de él. La estufa estaba fría. No parpadeando. No apagándose lentamente. Fría. Sin brasas, sin humo.
Solo una estufa apagada y un frío en el aire. Ni siquiera me quité las botas. Me senté en el suelo con el hacha en el regazo y esperé. El resto de la noche pasó a trozos. Cada pocos minutos, un crujido, un chasquido, un pequeño golpe. Sonidos normales de cabaña, excepto que ahora cada uno me tensaba la mandíbula. Pero no pasó nada más. Ni más golpes. Ni movimiento. Solo ese horrible silencio de espera. Cuando el primer indicio de luz entró por las contraventanas, me levanté y abrí el libro de registro para anotar algo rápido antes de irme. Ya había algo escrito allí. Misma página. Última línea, una frase corta con una letra que definitivamente no era la mía. No te vayas de nuevo sin escuchar. Cerré el libro, lo deslicé en mi mochila y no volví a mirar la habitación. Solo empaqué mi equipo, apagué la linterna y salí. Dejé la puerta cerrada detrás de mí. Cuando regresé al pueblo, le dije al proveedor que la carretera se había cubierto de hielo peor de lo esperado. Dije que no me sentía cómodo haciendo revisiones a mayor altitud en esas condiciones. Sintieron, dijeron que no era un problema, me reasignaron a algunas de las cabañas más cercanas al límite del parque. 2 días después, enviaron a alguien más a la misma cabaña. Un tipo llamado Matt, creo. Más joven que yo. No lo conocía bien. La única razón por la que me enteré de lo que pasó fue porque la chica de recepción lo mencionó de pasada. Dijo que nunca llegó a la cabaña. Se dio la vuelta a mitad de camino y afirmó que se había perdido. Pero ese sendero es una sola ruta. Una carretera. Claramente marcada todo el camino. No te pierdes a menos que lo intentes. Unos días después, estaba vaciando mi mochila en casa. Encontré algo encajado debajo de la solapa interior, metido bajo mis calcetines de repuesto. Un casete. No lo coqué. Cerré la mochila con cremallera, la llevé detrás de la estación de guardabosques y dejé la cinta enterrada en el banco de nieve detrás del cobertizo de mantenimiento. No le dije a nadie. Ese fue mi último invierno trabajando por encima de la cresta. Todavía acepto trabajos de vez en cuando, mantenimiento de senderos, revisión de equipos, cosas así. Pero me quedo en los valles más bajos, debajo de la línea de heladas. Asterisco, 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 esta historia es un poco diferente. Ese invierno me había apuntado a un grupo sin fines de lucro. Ellos hacen reparaciones de casas para personas mayores en las estribaciones de los Apalaches. Éramos un equipo pequeño, rotativo, 6 en total, aunque era raro que todos estuvieran en el sitio al mismo tiempo. La mayoría de los proyectos estaban en lugares tan remotos que el GPS, básicamente, se rendía 1 hora antes de que llegaras. El tipo de pueblos donde la señal del móvil es solo un rumor. Eso significaba que todo funcionaba con mapas de papel, teléfonos fijos y notas garabateadas en la parte de atrás de los recibos de gasolina. Esa semana yo fui el único que apareció. El coordinador, Liam, un tipo tranquilo, solía ser contratista. Me preguntó si estaría dispuesto a terminar de aislar una cabaña yo solo. Dijo que era para una pareja mayor que ya se había ido al sur a quedarse con su hija para el invierno. Me dio la llave, un mapa impreso con notas dibujadas a mano, y me dijo que el aislamiento ya había sido entregado en el sitio. La cabaña estaba cerca de Big Laurel. Eso es a 2 crestas al este de Boonsville. Y de verdad, no cerca de nada. Dijo que la carretera para subir era áspera, pero no imposible. Salí a media mañana. Había empezado a caer nieve ligera justo después de que me desviara de la carretera principal. El camino se puso más complicado cuanto más subía. Curvas cerradas, arcenes estrechos, muchos parches de hielo. Los árboles colgaban bajos, pesados de nieve. La cresta donde se asentaba la cabaña se curvaba como un signo de interrogación. Cuando llegué, ya no había huellas de neumáticos visibles detrás de mí. Solo estábamos yo y el silencio. La cabaña era pequeña, de una sola planta, paredes de cedro, techo de hojarata que se hundía ligeramente en el medio, como si hubiera pasado por demasiadas tormentas de hielo. Pero parecía resistente, bien cuidada. Definitivamente el tipo de lugar donde alguien había vivido mucho tiempo. Abrí la puerta y entré. Sin calefacción, sin luces. Solo el olor a madera vieja y polvo. Me puse a trabajar de inmediato. Empecé en la cocina. Quité el viejo revestimiento debajo del fregadero para revisar la barrera de humedad. Fue entonces cuando encontré lo primero raro. Había un recibo doblado metido en el hueco de la pared, amarillento por los bordes, como si hubiera estado allí un tiempo. Pero la fecha, la del recibo, solo tenía 2 semanas.
Detallaba los materiales de aislamiento exactos, las mismas cantidades que tenía fuera en mi camión. Y abajo decía en letras mayúsculas claras, Iron Installation, Silation, Silacetra Enfle. Lo miré un rato. Yo no había subido allí todavía. Ni siquiera me habían asignado el trabajo hacía 2 semanas. Le di la vuelta al recibo. Alguien había garabateado un número de teléfono en la parte de atrás. Saqué mi teléfono, pero claro, sin señal. Pensé que quizás alguien más ya había hecho el trabajo, y nadie actualizó los archivos. Aún así, algo me fastidiaba. Doblé el recibo y lo guardé en el bolsillo de mi chaqueta. Lo siguiente fue la sala de estar. El revestimiento se quitó fácilmente. La trampilla del sótano estaba en el suelo, debajo de una vieja estufa de hierro fundido. Levanté la trampilla y bajé al sótano. Inmediatamente hizo más frío. No solo fresquito. Lo suficientemente frío como para que mi aliento se volviera blanco y se quedara allí como humo. Colgué el aislamiento como debía, derrapándolo a la parte inferior de las vigas del suelo. Todo iba bien hasta que vi algo colgando encima de mí. Una etiqueta de trabajo, de las que usamos para registrar el progreso del trabajo. Y tenía mi nombre. S. L. S. La misma ortografía. La misma letra grande que suelo usar cuando me apresuro con el papeleo. La fecha decía, martes, o sea, hoy. Hora registrada, 14:30. Miré mi reloj. Ni siquiera eran las 14:00. Salí más rápido de lo que quería. Casi me golpeo la cabeza con la estufa. Entré a la cocina, tratando de analizarlo lógicamente. Quizás otra persona con el mismo nombre. Quizás lo escribí y lo olvidé. No me gustaba ninguna de las dos opciones. Entonces noté otra cosa en la encimera que no había estado allí antes. Un termo. No era el mío. Negro, arañado y abollado en un lado. Desenrosqué la tapa. Todavía estaba caliente por dentro. Algún tipo de té herbal casi mentolado. Lo dejé y abrí la nevera. No estaba enchufada y estaba casi vacía, excepto por un trozo de papel de carnicero pegado dentro de la puerta. Escrito en él con rotulador rojo, había una lista de verificación. Silas, guantes, cinta, grapas, termo, dejar aquí, recibo hecho. Retrocedí y revisé mi mochila. Mis guantes ya no estaban. No me gustó cómo las paredes de repente se sentían demasiado cerca. Las ventanas estaban empañando por dentro. Y yo no había estado respirando tan fuerte. Decidí terminar y salir de allí antes de que la carretera se helara peor de lo que ya estaba. Me dirigí al pasillo para ir al dormitorio trasero. Fue entonces cuando noté que el suelo se inclinaba hacia abajo. No mucho, pero lo suficiente. Estaba seguro de que no había estado así cuando entré. Al final del pasillo, la puerta del dormitorio estaba abierta de par en par. Estaba casi seguro de que la había dejado cerrada. Entré. Los paquetes de aislamiento estaban apilados ordenadamente en la esquina. Demasiado ordenados. Y había más de los que recordaba haber traído. Me acerqué, me agaché para empezar la instalación. Y vi algo metido debajo de uno de los rollos. Una lista de verificación, limpiamente impresa. S. Guideles Winner. Entry Status de Ferret. En la parte inferior, alguien había escrito el último elemento, Reentry Condition Me. Se me secó la garganta. Me puse de pie. Mi aliento empañaba aún más ahora que en el sótano. Mis manos no solo estaban frías, temblaban. Empaqué todo rápido. Metí mis herramientas de nuevo en mi mochila, apenas revisando para asegurarme de que lo tenía todo. Cuando llegué a la puerta principal, metí la mano en el bolsillo de mi abrigo. La llave no estaba. Busqué por todas partes. Enganchada junto a la puerta nada. Bolsillos vacíos. El cerrojo interior no giraba. Intenté abrir la puerta de todos modos. Empujando, luego tirando, luego empujando con el hombro. Nada. Ni siquiera vibró en el marco. Fui a las ventanas. Congeladas. La chimenea sellada con acero soldado. Volví a la cocina, listo para agarrar mi teléfono y llamar a Liam tan pronto como tuviera señal. Pero mi teléfono no estaba. En su lugar, donde había estado el termo, había una nueva etiqueta de trabajo. En blanco, excepto por una palabra, repetir. Abrí mi mochila de nuevo. Sin teléfono. En cambio, había una bolsa de tela que no había visto antes. Dentro había estacas de topógrafo. Tiras delgadas de madera etiquetadas, cada una marcada con mis iniciales. Cada una fechada. Algunas de hacía 3 semanas. Algunas carbonizadas por los bordes, como si las hubieran quemado y luego sofocado. Volví a la trampilla del sótano.
Esta vez, cuando la abrí, había un tenue resplandor naranja debajo, como una lámpara de escritorio. Bajé de nuevo lentamente. El aislamiento ya estaba puesto. Todo numerado en orden. Cada panel limpio y cuadrado. El panel 8 tenía mi nombre escrito con un rotulador permanente. Detrás, algo se movió. Solo un susurro. Lo retiré. No había nada allí. Solo tierra fría y el suelo cubierto de escarcha. Subí a toda prisa. Cuando llegué arriba, la trampilla se cerró de golpe sola, atrapando mi muñeca con la fuerza suficiente para dejarme un moretón. La abrí de un tirón, salí rodando y la cerré de golpe detrás de mí. Entonces oí el sonido de la puerta principal abriéndose. Me di la vuelta. Estaba abierta de par en par ahora. La nieve entraba a remolinos. No pensé. Simplemente corrí. Resbalé en los escalones del porche. Caí fuerte en la nieve. Me levanté a duras penas y me tiré a la camioneta. Tancó. No me importaba en qué dirección me dirigía. Solo seguí las huellas que había dejado al entrar, esperando que el viento no las hubiera borrado por completo. Finalmente los árboles se aclararon, y la carretera se aplanó. Paré en la primera gasolinera que encontré con señal en mi teléfono. Llamé a Liam. Sonaba confundido. Dijo que el trabajo había sido registrado como completado 3 días antes. Le conté lo que vi, lo que encontré. Hubo un largo silencio. No sé quién envió ese informe, dijo. Tú ya ni siquiera estás en el sistema. Abrí la aplicación. Mi perfil seguía allí, sin trabajos activos. Solo una bandera roja en la parte superior, archivo de campo archivado. Nunca volví. Nunca volví a tocar otro trabajo en esas montañas. Asterisco, asterisco, asterisco. Bueno, esta es la última. Yo había tomado el puesto de un guardabosques llamado Ben. Él se había ido con licencia médica a mitad de temporada. Nadie me dijo por qué, solo que se fue de repente y no regresaría hasta la primavera. El departamento me permitió quedarme en el puesto de avanzada siempre y cuando mantuviera la calefacción encendida y rellenara los informes semanales. Era exactamente lo que había pedido. Después de todo lo que pasó en casa, dejar la escuela, las peleas con mi familia, la forma en que mis amigos simplemente se esfumaron una vez que empecé a alejarme solo, quería espacio. El aislamiento no me molestaba. De hecho, se sentía como un alivio. Me adapté a un ritmo bastante rápido. Me levantaba temprano, revisaba las radios, registraba el clima, salía a cambiar tarjetas de cámaras o despejar ramas caídas. Los días se sentían completos, incluso si no estaban ocupados. Cocinaba con comida enlatada, leía novelas de bolsillo que habían dejado otros guardabosques, y dormía en un catre cerca de la puerta principal. No necesitaba mucho, pero incluso durante la primera semana noté pequeñas cosas que no cuadraban. La distribución del edificio fue la primera pista. El pasillo delantero estaba ligeramente descentrado. La pared junto al trastero parecía combada, como si la madera se hubiera deformado con la edad. Pero el ángulo no coincidía con el resto de la estructura. Caminaba por ciertas partes del puesto de avanzada y sentía como si estuviera entrando en algo añadido de prisa, lo suficientemente desequilibrado como para que mi cuerpo lo notara, aunque mi cerebro no supiera por qué. Luego estaba el armario. Parecía normal, solo un armario poco profundo, empotrado en la pared entre la sala principal y la zona de dormir. Lo abrí una mañana para coger unos rollos de lona, y me di cuenta de que mi brazo se metía más de lo que debería, como si el armario no terminara donde se suponía. Me incliné, metí la mano, y sentí tablas rugosas que se extendían más allá de lo que la pared permitía. Incluso revisé el exterior del edificio más tarde, caminé alrededor con una linterna, y no había nada. Ni saliente, ni pared falsa, ni extensión. Solo troncos y revestimiento. Los 2 días siguientes empecé a medir cosas. No con una cinta, sino a pasos. Contaba los pasos de una pared a otra, medía la distancia del catre a la esquina, ese tipo de cosas. Al principio era solo algo que hacer. Pero los números no dejaban de cambiar. Un día la puerta trasera estaba a 10 pasos del catre. Al siguiente a 11,5. Moví un poco los muebles, solo para ponerme a prueba. Pero incluso las paredes parecían moverse. No de forma dramática. Solo unos centímetros, lo suficiente como para desorientarme. Una mañana, regresé de una caminata y encontré la silla de la radio girada hacia la ventana. Nunca la dejaba así. No había tenido ni un solo visitante desde que llegué.
El lugar tenía una cerradura que funcionaba y siempre estaba puesta. Me quedé allí mirando la silla durante demasiado tiempo solo tratando de encontrar una razón que no pareciera una locura. Finalmente la volví a su sitio y no lo mencioné en el informe. Esa noche oí algo caer en el pasillo trasero. Fue un suave tintineo metálico como una herramienta rodando por el suelo. Lo revisé y encontré uno de los viejos botes metálicos del trastero, en medio del pasillo. Yo había guardado esos en un estante alto. No tenía ningún sentido que uno estuviera fuera, y menos en el pasillo. Lo volví a poner. Una hora después lo encontré de nuevo, justo afuera de la sala principal. Al final de la semana las cosas se intensificaron. Una mañana me desperté con la calefacción apagada. No solo desconectada. El interruptor estaba completamente bloqueado. La pestaña de seguridad presionada y girada, como si alguien la hubiera desactivado intencionalmente. Revisé el panel de fusibles. Cada tornillo estaba medio desatornillado. No sueltos por vibración. Giros limpios y cuidadosos. Se sentía quirúrgico. Apreté todo, reinicié la calefacción y me quedé en la sala principal hasta el amanecer, vigilando cualquier movimiento. La noche siguiente, algo volvió a moverse. El catre estaba empujado más cerca de la puerta principal. No mucho, solo lo suficiente para que me golpeara la espinilla al pasar. Me quedé allí mirándolo. Luego entré al trastero para ver si algo más se había movido. El aire allí se sentía más cálido, denso. Como cuando abres una secadora a mitad de ciclo. Retrocedí y observé la habitación desde el pasillo. Al 9º día, dejé de dormir más de 1 hora seguida. Cada vez que cerraba los ojos, me sobresaltaba con algún pequeño sonido. Un crujido, un susurro de aire. A veces, solo un silencio que se sentía mal. Empecé a dormir con las botas puestas por la noche. Mi mochila siempre lista junto a la puerta. Intenté irme una vez. Empaqué mi equipo al amanecer. Y seguí el sendero marcado que había dejado a lo largo de la cresta. Había atado cinta naranja brillante alrededor de los árboles cada 15 metros cuando llegué, solo para asegurarme de que pudiera encontrar el camino de regreso. Lo seguí durante más de 1 hora, en línea recta, sin desviarme nunca, pero finalmente los árboles empezaron a parecerme familiares. Subí una pequeña cuesta y me congelé. Estaba detrás del puesto de avanzada. Mis huellas de botas de antes todavía estaban frescas en la nieve. Dentro, el olor había cambiado. A cobre mojado, como una mancha de sangre que se había secado en la madera. Revisé cada cajón, cada caja. El saco de dormir que había doblado estaba desabrochado y colgado sobre la silla. Una taza de café que no había tocado desde el martes estaba en el fregadero, rajada por un lado como si se hubiera caído. Pero nada faltaba. Nada robado. Solo reorganizado. Esa noche no dormí en absoluto. Me senté en la esquina con la linterna encendida, escuchando el crujido de la madera. Alrededor de las 3 de la mañana vi movimiento en el armario. No una forma, solo un sutil cambio en las sombras, como algo girando lentamente adentro. No me moví, apenas respiraba. Entonces llegó el susurro. No fuerte, solo un raspado tenso y arrastrado. Mi nombre, alargado como si lo estuvieran arrastrando por arena gruesa. Venía de detrás de la puerta del armario. No esperé. Agarré mi mochila, empujé la puerta y salí corriendo a la nieve. Esta vez el sendero aguantó. Llegué a la cresta, luego a la carretera al amanecer. Le hice señas a un camión maderero con una luz trasera rota. El conductor no preguntó qué había pasado. Creo que vio mi cara y decidió que no era asunto suyo. Me quedé en dormir con un compañero de trabajo el resto de la temporada. Acepté tareas más pequeñas. Limpieza de senderos, revisiones de tormentas, trabajo de oficina. No le conté a nadie lo que realmente pasó. Solo dije que el puesto de avanzada tenía problemas estructurales extraños. Quizás alguna fuga de gas, quizás mo. La gente lo creyó. Cuando el departamento envió un equipo de limpieza esa primavera, dijeron que el lugar parecía casi intacto. Los suministros seguían allí, nada dañado. Pero una cosa era diferente. Dentro del armario, el profundo, alguien había tallado mi nombre. Sellaron el edificio una semana después. Haz clic en suscribirse y mantente al día.